Hola de nuevo y bienvenidos a un nuevo vídeo de la historia de otros cuentos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el desarrollo del Estado liberal en España durante el siglo XIX. Concretamente nos centraremos en el final del periodo isabelino. Habíamos dejado en el vídeo anterior, nos habíamos quedado en la época que se conoce como el bienio progresista, donde el gobierno había quedado en manos de una especie de coalición entre progresistas y un sector del partido moderado. El presidente era Espartero, del Partido Liberal, y al mando del Ministerio de la Guerra quedaba O'Donnell, mientras que la economía estaba en manos de Madoz, quien puso en marcha una serie de reformas muy importantes en torno a la construcción del ferrocarril, al impulso del mercado nacional y de la liberalización de la economía, mientras que destacaron la desamortización de Madoz, centrada sobre todo en los bienes comunes de los ayuntamientos, en las instituciones benéficas de la Iglesia que habían escapado a la primera la desamortización de Mendizábal, y en los bienes del Estado. También se desarrolló la ley de minas, que permitía el arrendamiento de estas minas a empresas extranjeras para su explotación. El objetivo era construir un ferrocarril que articulara el mercado nacional y que sirviera de impulso a otras industrias. Se llegó incluso a redactar una constitución, la de 1856, de corte progresista, pero que no llegó a entrar en vigor, ya que las desavenencias entre Espartero y O'Donnell, sobre todo en torno a la actitud a tomar frente a los movimientos obreros, hizo que el segundo, que O'Donnell, acabara haciéndose con el poder, rompiendo la coalición con un autogolpe de Estado, podríamos decir. O'Donnell en 1856 crea un nuevo partido, la Unión Liberal, que realmente mantiene casi toda la ideología del grupo de los moderados, aunque más que un partido de ideología deberíamos hablar de un partido de gobierno, y donde se integrarán también algunos elementos más moderados dentro del partido progresista. Los prosiguientes años, los últimos del reinado de Isabel II, entre 1856 y 1868, se vivirá una alternancia entre el Partido Unión Liberal y el Partido Moderado. Esta alternancia nos va llevando a la descomposición del sistema isabelino. Lo que va a ocurrir durante este periodo es que cada vez los gobiernos se van a ir haciendo más autoritarios, prescindiendo de las Cortes. Vemos que esto es un proceso que se repite en varias ocasiones a lo largo de este periodo. Cuando un partido se asienta en el poder, tiende a prescindir de las Cortes, creando una especie de dictaduras constitucionales en torno al poder ejecutivo, que deja prácticamente sin sentido al legislativo. Al mismo tiempo va a haber una fuerte represión de la oposición, especialmente de los demócratas y de los republicanos. En este sentido, veremos cómo la oposición a los moderados, por parte de los progresistas, empieza también a apuntar hacia la figura de la reina. La reina siempre había estado parapetada dentro de los diferentes gobiernos, especialmente de la Unión Liberal y del Partido Moderado, y ahora ya los progresistas, especialmente los demócratas y los republicanos, apuntan a la reina como la responsable de la situación que se estaba viviendo en el país y de la falta de democracia. Los demócratas serían una escisión del Partido Progresista, partidario del sufragio universal y de reformas más profundas, y los republicanos irían un paso más allá, exigiendo la desaparición de la figura de la reina en la política del país. Durante el periodo de gobierno de la Unión Liberal y los moderados se va a reactivar la política exterior española. Al fin y al cabo, para evitar algunas de las confrontaciones internas, para desviar la atención de la opinión pública, se va a intentar recuperar esta presencia internacional. No debemos olvidar que estamos en el periodo en el que se están creando los grandes imperios coloniales. España en este sentido iba un poco a contramano, ya que había perdido todo su imperio colonial. Quedaban Cuba, Puerto Rico, Filipinas, y apenas había participado en la política internacional de estos años. La idea de participar en alguno de los conflictos internacionales permitiría reactivar un patriotismo que uniría a las diferentes facciones del liberalismo en torno a la idea de la defensa de la patria, del crecimiento nacional, y por otro lado también permitiría contentar a los militares, que podrían ir consiguiendo una serie de accesos por méritos de guerra, y también alejarlos un poco de la política interna y evitar pronunciamientos y diversos golpes de Estado que se pudieran producir. España participará en 3 conflictos importantes. Uno de ellos, la guerra de Marruecos, el más importante, va a ser clave para entender el proceso del final del siglo XIX y sobre todo del siglo XX en España. Va a tener unas consecuencias gravísimas
para la política interior, pero este conflicto precisamente hablaremos más adelante. En Indochina y en México son dos guerras. La primera en Indochina en torno el casus belli será la muerte de unos misioneros y sobre todo había intención de Francia de intervenir en la zona. España participará de la mano de los franceses, pero el resultado apenas va a tener importancia para la política española. Lo mismo ocurre con México, donde una operación de castigo contra el emperador mexicano y las deudas que había contraído y que no quería pagar de varias potencias europeas, entre ellas Francia, Inglaterra y España, llevarán a este nuevo conflicto. Un conflicto en el que España apenas participará, ya que debido a las desavenencias entre Francia e Inglaterra se quedará sola Francia, mientras que las tropas inglesas y españolas no participarán en el conflicto. Como digo, dejamos la guerra de Marruecos, que se va a convertir en un elemento clave a lo largo de la historia de España, por los problemas bélicos que va a generar, por los gastos que va a crear, por los problemas sociales que conlleva, ya que veremos que a estas guerras de Marruecos sobre todo va a ir gente bastante pobre, mientras que los beneficios que pudieran resultar de ellas lo lleva otra parte de la sociedad más enriquecida y que podría evitar que sus hijos fueran a estos conflictos. También el desarrollo del ejército en Marruecos será clave para entender la disputa entre los militares peninsulares y los africanistas, y será clave para el desarrollo de la Guerra Civil Española. Bueno, dejamos aquí este vídeo un poco más corto que lo que hemos estado realizando hasta ahora, y en el próximo vídeo hablaremos de la caída de Isabel II, la Revolución Gloriosa y el comienzo del sexenio democrático.